detente un momento. Si ya estás aquí, no es casualidad. Suscríbete ahora al canal, no mires atrás, dale me gusta y comparte este contenido. Aquí, las historias no se escuchan, se sienten. Ponte los audífonos, respira hondo. Porque una vez que empiezas, ya no hay vuelta atrás. El vagón de la muerte. El último tren del día no aparecía en los horarios oficiales. Mateo Salgado lo supo en cuanto revisó el tablero electrónico de la estación. La pantalla marcaba destinos conocidos, pero el andén número 9 no figuraba en ninguna parte. ¿Seguro que es aquí?, preguntó Rebeca Torres, ajustándose la mochila. Mateo asintió, aunque no estaba convencido. El guardia lo señaló, respondió. Dijo que el tren nocturno siempre sale desde ahí. Héctor Linares, el tercero del grupo, miró alrededor. La estación estaba casi vacía, demasiado para ser viernes por la noche. ¿No les parece raro que nadie más espere?, dijo. Rebeca iba a responder cuando escucharon el sonido. Un traqueteo metálico, lento, arrastrado. El tren emergió de la oscuridad del túnel sin anuncio previo. No tenía logotipo, no tenía número visible. Los vagones eran antiguos, pintados de un gris opaco que absorbía la luz. Ese no es un modelo en servicio, murmuró Héctor. Las puertas se abrieron solas. Un silbido seco recorrió el andén. Mateo sintió un escalofrío inmediato. Subamos, dijo. Si no es, nos bajamos en la siguiente. Rebeca dudó un segundo. No me gusta, confesó. Este tren no suena normal. Pero subieron. El interior estaba limpio, demasiado limpio. Asientos alineados, luces blancas, fijas, sin parpadeos. Solo había otro pasajero, sentado al fondo del vagón. Un hombre mayor, con sombrero oscuro, inmóvil. Las puertas se cerraron. Sin aviso. El tren arrancó con un tirón suave. Mateo miró su reloj. 11:59 p.m. ¿Escucharon el anuncio?, preguntó Rebeca. No hubo ninguno, respondió Héctor. El tren aceleró más de lo normal. Mateo se levantó y caminó hasta la puerta que conectaba con el siguiente vagón. Intentó abrirla. No se dio. Está cerrada, dijo, desde afuera. Rebeca miró por la ventana. No había estaciones, no había luces. Solo un túnel interminable. ¿Cuánto llevamos viajando?, preguntó. Mateo volvió a mirar el reloj. Seguía marcando 11:59. No avanzaba. El hombre del fondo se levantó lentamente. Caminó hacia ellos con pasos firmes, silenciosos. Disculpen, dijo, con voz grave. ¿Es su primer viaje? Héctor sintió un nudo en el estómago. ¿Primer viaje a dónde? El hombre sonrió apenas. En este vagón, respondió. Sí. Rebeca retrocedió un paso. Queremos bajarnos. El hombre negó despacio. Todavía no, dijo. Aún están completos. Mateo frunció el ceño. ¿Completos de qué? El tren se sacudió violentamente. Las luces parpadearon por primera vez. Y una voz, metálica, surgió desde ningún lugar. Vagón activo. 3 pasajeros registrados. El hombre volvió a su asiento. Ahora sí, murmuró. Comenzó el trayecto. El túnel se abrió. Y delante de ellos apareció algo imposible. Otra estación, idéntica a la que acababan de dejar. Mateo comprendió con horror que no estaban avanzando. Estaban repitiendo. Y el tren no tenía intención de detenerse. La estación idéntica pasó frente a las ventanas. Y desapareció. El tren no redujo la velocidad. Eso no es posible, dijo Héctor. Acabamos de salir de ahí. Mateo apoyó la frente contra el vidrio. No salimos, respondió. Nos quedamos dentro. El reloj seguía marcando 11:59. Rebeca intentó abrir la puerta de emergencia. Nada. Ni alarma. Ni resistencia mecánica. Simplemente, no existía. No hay sistema de seguridad, dijo. Es como si este vagón no estuviera diseñado para evacuarse. El hombre del sombrero los observaba desde el fondo. No lo intenten, dijo. El vagón se cierra cuando completa el cupo. Mateo lo enfrentó. ¿Cupo de qué? El hombre tardó en responder. De personas que aún no entienden, dijo al fin. Eso siempre tarda un poco. Las luces cambiaron de intensidad. No se apagaron. Se enfriaron. Atención pasajeros, anunció la voz metálica.
Duración estimada del trayecto, variable. Héctor rió nervioso. ¿Variable según qué? Según ustedes, respondió la voz. El tren volvió a sacudirse. Esta vez no fue un movimiento físico. Fue interno. Rebeca se llevó la mano al pecho. Me falta el aire. Mateo la sostuvo. Respira conmigo. Ella obedeció, pero el alivio no llegó. No es ansiedad, dijo. Es como si algo me estuviera quitando espacio por dentro. En el tablero del vagón apareció una luz roja. Sobre la puerta sellada. Un número. 3. Ese es el conteo, dijo el hombre del sombrero. Siempre empieza igual. ¿Empieza qué?, preguntó Héctor. El hombre se levantó otra vez. La selección. La voz volvió a hablar. Primera revisión en curso. El número 3 parpadeó. Rebeca sintió un mareo brutal. Mateo, susurró. No recuerdo cuándo subimos. Mateo la miró con alarma. ¿Cómo que no recuerdas? Ella cerró los ojos. Sé que vine contigo, pero no recuerdo haber llegado a la estación. Héctor tragó saliva. A mí me pasa algo parecido. El hombre sintió. El vagón empieza por lo superficial, dijo. Luego va más hondo. ¿Y tú?, exigió Mateo. ¿Qué te quitó a ti? El hombre sonrió con tristeza. El tiempo. El número cambió. 323. La voz corrigió. Inestabilidad detectada. El tren desaceleró apenas. Por primera vez desde que arrancó. ¿Qué significa eso?, preguntó Rebeca. Que uno de ustedes está a punto de quedar atrás, respondió el hombre, pero aún no decide. Mateo sintió frío en las manos. ¿Decidir qué? La voz fue clara. ¿Quién continúa el trayecto? El vagón crujió. Las luces temblaron. Y el túnel afuera se llenó de rostros reflejados, pegados a la oscuridad, observando el tren pasar. Rostros inmóviles. Expectantes. No estamos solos, susurró Héctor. Nunca lo están, dijo el hombre. Solo están completos, por ahora. El número 3 volvió a parpadear. Más rápido. La voz anunció. Ajuste inminente. Y por primera vez, una de las ventanas comenzó a oscurecerse desde dentro. Como si el vagón estuviera eligiendo. La ventana oscurecida dejó de reflejar el interior. Ahora mostraba otra cosa. No era el túnel. Era una imagen fija. Un pasillo estrecho, iluminado por una luz amarilla, con puertas cerradas a ambos lados. Rebeca lo reconoció al instante. Ese es, dijo, con la voz quebrada, ese es el edificio donde vivía antes. Mateo la miró. ¿Cómo sabes? Porque ahí, tragó saliva, ahí pasó lo de mi hermana. El vagón emitió un crujido bajo, casi satisfecho. La voz metálica habló. Reconocimiento confirmado. El número sobre la puerta parpadeó otra vez. 3. Héctor se acercó a la ventana opuesta. También comenzaba a oscurecerse. Aquí hay algo, dijo. No es un reflejo, es un recuerdo. La imagen se definió. Una carretera mojada, un coche detenido en la cuneta, luces de emergencia apagadas. Ese fue mi accidente, susurró, pero yo sobreviví. El hombre del sombrero observaba en silencio. El vagón no muestra lo que pasó, dijo finalmente, muestra lo que no terminó de cerrarse. Mateo sintió un peso en el estómago. Entonces, ¿qué va a mostrarme a mí? Como respuesta, la tercera ventana se oscureció. Mateo no quiso mirar. Pero el vidrio se volvió espejo. Vio la estación, el andén. Y a él mismo, parado frente al vagón, dudando. Eso no pasó así, dijo. Yo subí. Subiste, corrigió el hombre, pero una parte de ti se quedó abajo. El número cambió. 3-2. Las luces del vagón bajaron de intensidad. Rebeca sintió frío. Mateo, dijo, mi asiento está helado. Mateo miró. El asiento junto a ella estaba cubierto por una fina capa de escarcha. Eso no es normal. Nada aquí lo es, respondió el hombre. Cuando el vagón decide, empieza a vaciar. La voz habló de nuevo. Primera extracción en proceso. Héctor dio un paso atrás. ¿Extracción de qué? El hombre fue directo. De uno de ustedes. Rebeca empezó a temblar. Yo no quiero, dijo. Yo no acepté esto. Nadie acepta, respondió el hombre. Solo permanecen, ¿o no? El asiento helado comenzó a hundirse lentamente, como si perdiera consistencia. Rebeca gritó. Mateo intentó levantarla, pero el cinturón de seguridad apareció de la nada, cerrándose sobre ella con un clic seco.
No la toquen, ordenó la voz. Interferencia detectada. Héctor golpeó la puerta sellada. Abran, déjenos bajar. La puerta no respondió. El número volvió a parpadear. 232. Inestabilidad, dijo la voz. Resistencia detectada. El vagón se sacudió violentamente. El hombre del sombrero se levantó por tercera vez. Escúchenme bien, dijo. El vagón no se alimenta del miedo, se alimenta de indecisión. Mateo lo miró con furia. ¿Y tú qué hiciste? El hombre bajó la mirada. Yo me quedé sentado, dijo, cuando debía elegir. El asiento de Rebeca descendió un poco más. Ella lloraba en silencio. Mateo, susurró, no siento las piernas. Mateo apretó los dientes. ¿Qué quiere el vagón? Gritó. Dímelo. La voz respondió sin emoción. Un pasajero menos. Héctor entendió algo horrible. No importa quién, dijo, solo que alguien falte. El número quedó fijo en 2 durante un segundo eterno. Luego volvió a 3. Tiempo adicional concedido, anunció la voz. Decisión pendiente. El asiento dejó de hundirse, por ahora. Rebeca respiró con dificultad. Nos está obligando, dijo. Quiere que uno de nosotros. No terminó la frase. El tren volvió a acelerar. El túnel afuera se llenó de más rostros. Muchos más. Esperando. Y Mateo comprendió con horror que el vagón no elegía al azar. Elegía al que nadie defendía. El número permanecía inmóvil. 3. Demasiado tiempo. Eso era peor que el cambio. Cuando se queda así, murmuró el hombre del sombrero, es porque están hiriendo. Rebeca respiraba con dificultad. El cinturón seguía ajustado a su cuerpo, aunque nadie lo había activado. Mateo, dijo. Si me pasa algo, prométeme que no te quedarás aquí. No digas eso, respondió él, vamos a salir juntos. Héctor los observaba desde el otro extremo del vagón. No se acercaba, no se alejaba. Solo miraba. El vagón crujió otra vez, como una estructura antigua acomodándose. Evaluación de vínculos, anunció la voz, iniciando fase comparativa. Las luces se dividieron. Un foco sobre Rebeca, otro sobre Mateo, otro sobre Héctor. El resto del vagón quedó empinando. ¿Qué significa esto?, preguntó Héctor, inquieto. El hombre respondió sin mirarlo. Ahora el vagón observa quién pesa menos cuando falta. Mateo sintió una presión en el pecho. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo, corrigió el hombre. Aquí no importan los recuerdos, importa el impacto. La ventana frente a Héctor se oscureció por completo. No mostró recuerdos. Mostró ausencia. Un cuarto vacío, un teléfono que no sonaba, un funeral con pocas personas. Héctor tragó saliva. Eso no es justo, dijo. No pueden medir una vida así. La voz respondió. No se mide la vida, se mide el vacío que deja. La ventana de Rebeca mostró algo distinto. Mateo. Llorando en una sala de hospital, solo. Eso, susurró Mateo. Eso aún no pasa. Pero podría, dijo el hombre, y el vagón lo sabe. La ventana de Mateo fue la última en activarse. Mostró a Héctor, y a Rebeca, subiendo al tren. Y a él quedándose abajo, mirando cómo las puertas se cerraban. Ese no soy yo, dijo Mateo. Yo subí. Subiste, repitió el hombre, pero el vagón no está seguro de que debieras hacerlo. El número parpadeó. 3-2. Las luces se concentraron sobre Héctor. No, dijo él, esperen. El suelo bajo sus pies se volvió más oscuro. No se abría. Se volvía hondo. Proceso de reducción iniciado, anunció la voz. Rebeca gritó. No lo dejen solo. Mateo dio un paso hacia Héctor. El vagón vibró con violencia. Interferencia detectada, dijo la voz. Advertencia final. El hombre del sombrero habló con urgencia. Si no hace nada, lo hará solo. Mateo miró a Rebeca. Ella negó con la cabeza, llorando. No, dijo, no elijas. Héctor respiraba rápido. Mateo, dijo, no quiero desaparecer. El número tembló. 232. Indecisión crítica, anunció la voz, acelerando proceso. El suelo bajo Héctor comenzó a hundirse lentamente. No caía. Era absorbido. Mateo, gritó, di algo. Mateo abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. El vagón crujió, satisfecho. Confirmación parcial, dijo la voz. Silencio registrado. Rebeca comprendió antes que nadie. No es que Mateo haya elegido, susurró.
Es que no lo defendió. El suelo se detuvo. Por ahora. Héctor seguía ahí, temblando, mirando a Mateo con algo peor que miedo. Comprensión. Ya entendí, dijo Héctor. Aquí no te quitan cuando fallas. El número volvió a parpadear. 2. Te quitan, continuó Héctor, cuando nadie te sostiene. Las luces bajaron aún más. El vagón entró en silencio total. Y el tren aceleró como si la decisión ya estuviera tomada, aunque aún no se hubiera ejecutado. El tren avanzaba a una velocidad imposible. No se sentía rápido, se sentía decidido. El número sobre la puerta permanecía fijo. 2. Héctor seguía de pie, pero ya no estaba completamente en el vagón. Sus pies se hundían unos centímetros en el suelo oscuro, como si la materia lo estuviera olvidando. No siento frío, dijo, con voz extrañamente tranquila. No siento nada. Mateo dio un paso hacia él. No te va a pasar nada, mintió. Voy a sacarte de ahí. El hombre del sombrero negó despacio. Ya no puedes, dijo. El vagón no retira lo que empezó a borrar. Rebeca sollozaba en silencio. No es justo, repetía. No es justo. La voz metálica regresó, más grave. Proceso de reducción estable. Pasajero identificado como prescindible. Héctor levantó la vista. ¿Prescindible para quién?, preguntó. Para el trayecto, respondió la voz. Para el equilibrio. Mateo apretó los puños. Él no es prescindible. El vagón vibró con fuerza. Objeción registrada, dijo la voz. Insuficiente. Héctor sonrió con tristeza. Mateo, dijo, mírame. Mateo lo hizo. Y entendió algo que no quería aceptar. Héctor no estaba pidiendo ayuda. Estaba despidiéndose. No te culpes, continuó Héctor. Aquí no gana el que ir, gana el que queda. El suelo subió lentamente hasta las rodillas. Rebeca gritó. No, yo me quedo, déjenlo ir. La voz respondió sin emoción. Intercambio no autorizado. El vagón no acepta voluntarios. El hombre del sombrero bajó la cabeza. Siempre dicen eso, murmuró, hasta que solo queda uno. Héctor respiró hondo. ¿Cuántos quedaban cuando subiste tú?, preguntó. 3, respondió el hombre, como siempre. Héctor asintió. Entonces ya sé cómo termina. El suelo alcanzó su cintura. El cuerpo de Héctor comenzaba a perder definición. No se desintegraba, se simplificaba. Mateo, dijo, si sales de aquí, acuérdate de mí como alguien real. Mateo cayó de rodillas. Lo eres, dijo, lo eres. El número parpadeó una última vez. 2-1. Las luces se estabilizaron. El vagón dejó de crujir. El suelo se cerró suavemente. ¿Dónde estuvo Héctor? No quedó nada. Ni marca, ni hueco, ni recuerdo físico. Solo espacio. Rebeca gritó su nombre. Pero el tren no respondió. La voz habló con tono final. Reducción completada. Trayecto optimizado. Mateo respiraba con dificultad. Lo mataron. El hombre del sombrero lo corrigió. No, dijo. Lo hicieron innecesario. Rebeca levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. ¿Y ahora qué? El número sobre la puerta brilló débilmente. 1. Ahora, dijo el hombre, el vagón decide si aún sobra alguien. El tren entró en un túnel más oscuro que todos los anteriores. Y Mateo comprendió con terror absoluto que sobrevivir no significaba haber terminado el viaje. El silencio posterior fue más violento que cualquier sacudida. Mateo y Rebeca permanecían inmóviles, separados por apenas 2 asientos, pero parecían estar en vagones distintos. El número sobre la puerta seguía encendido. 1. Eso no puede ser correcto, susurró Rebeca. Seguimos siendo 2. El hombre del sombrero se levantó lentamente. Para ustedes sí, dijo. Para el vagón, no. Mateo levantó la mirada. ¿Qué significa eso? El hombre señaló el número. Que ya decidió quién cuenta. La voz metálica regresó, más cercana que antes, como si ya no viniera de los altavoces. Fase final activada. Evaluación del pasajero restante. Rebeca sintió un mareo inmediato. Mateo, dijo, no siento el suelo. Mateo miró. Los pies de Rebeca ya no tocaban completamente el piso. No se hundían. No flotaban. Simplemente, no estaban del todo ahí. No, dijo él, no otra vez. El vagón se iluminó solo en torno a ella. El resto quedó en sombras. Pasajeros sin anclaje suficiente, anunció la voz. Impacto residual bajo.
Rebeca entendió antes que Mateo. Soy yo, susurró, para el vagón, yo peso menos. Mateo negó con la cabeza con desesperación. No digas eso. El hombre del sombrero cerró los ojos. Siempre queda uno que sobrevive, dijo, y uno que sostiene. Rebeca miró a Mateo. No quiero desaparecer como Héctor, dijo, no quiero que me olviden. Mateo avanzó hacia ella. No lo permitiré. La voz interrumpió. Interferencia no autorizada, advertencia. El suelo frente a Mateo se volvió rígido, impenetrable. Si das un paso más, continuó la voz, ambos serán considerados inestables. Mateo se detuvo. Rebeca respiró hondo. Escúchame, le dijo. No es que yo no importe, es que tú importas más. Mateo lloró. Eso no es una elección justa. Nunca lo es, respondió ella, pero alguien tiene que quedar para salir, y alguien para que el vagón se calme. El hombre del sombrero murmuró. Así fue conmigo. Rebeca lo miró. ¿Y quién fue el otro? El hombre no respondió. El número parpadeó. 101. Inestabilidad, dijo la voz. Resolución inmediata requerida. Rebeca dio un paso atrás. No cayó. El aire la sostuvo. Como si el vagón ya la estuviera reclamando. Mateo, dijo, con una calma que no sentía, prométeme algo. Lo que quieras, respondió él, sollozando. Cuando bajes de este tren, no vuelvas a mirar atrás. Mateo gritó su nombre. La luz alrededor de Rebeca se volvió blanca. No cegadora. Vacía. Pasajera reasignada, anunció la voz. Equilibrio alcanzado. El número quedó fijo. 1. Cuando la luz se disipó, Rebeca ya no estaba. No hubo grito. No hubo caída. Solo un asiento vacío, todavía tibio. Mateo cayó al suelo. El tren desaceleró por primera vez desde que empezó todo. El hombre del sombrero se acercó. Ahora entiendes, dijo, el vagón no mata. Mateo lo miró con odio. ¿Entonces qué hace? El hombre respondió con voz quebrada. Decide quién puede seguir viviendo sin romper la ruta. El tren comenzó a frenar. A lo lejos, apareció una estación. Real. Iluminada. Última parada, anunció la voz. Mateo se levantó con dificultad. ¿Y tú? Preguntó al hombre. ¿No bajas? El hombre negó. Yo ya pagué, dijo. Ahora soy parte del trayecto. Las puertas se abrieron con un suspiro largo. Mateo dio un paso hacia la salida. Antes de bajar, escuchó por última vez la voz metálica, casi humana. Pasajero final autorizado. Mateo descendió al andén. Las puertas se cerraron. El tren se perdió en el túnel. Y el número desapareció. Mateo quedó solo. Vivo. Pero incompleto. El andén estaba vacío. No desierto, expectante. Mateo dio unos pasos inseguros. El suelo era sólido. Las luces funcionaban. Había anuncios pegados en las paredes, horarios, mapas. Todo parecía normal. Eso fue lo peor. Miró su reloj. 12:01 a.m. El tiempo, por fin, avanzaba. Rebeca, susurró. Su voz se perdió en la estación sin eco. Mateo caminó hasta la salida. Las puertas automáticas se abrieron sin resistencia. Afuera, la ciudad seguía viva. Autos, semáforos. Personas que no sabían nada. Mateo se apoyó contra una pared y respiró hondo. Había salido. Había sobrevivido. Entonces lo sintió. No fue un recuerdo, no fue tristeza. Fue peso. Un peso nuevo, ajeno, asentándose lentamente en su pecho. Mateo se llevó la mano al corazón. No, murmuró. No terminó. Esa noche soñó con el vagón. Con los asientos alineados, con el número sobre la puerta. 3. Al despertar, lo recordó todo. Cada rostro, cada palabra. Afecto, a Rebeca. No se borraron. Eso también era parte del castigo. Los días pasaron. Mateo volvió a usar el metro. Evitarlo era imposible. Pero algo había cambiado. Cada vez que entraba a un vagón, sentía un cosquilleo en la nuca. Una evaluación. Una mañana, notó a una mujer nerviosa, mirando las puertas con ansiedad. Un joven distraído con audífonos. Un anciano de pie, sosteniéndose del tubo con manos temblorosas. Mateo los miró, y supo. No pensó cómo, simplemente lo supo. ¿Quién se quedaría? ¿Quién sobraba? ¿Quién pesaba menos para la ruta?
Se bajó de golpe en la siguiente estación. No, se dijo, eso no soy yo. Pero la sensación no desapareció. Se volvió más clara, más precisa. Hasta que una noche, en una estación casi vacía, escuchó una voz conocida detrás de él. Al principio duele, dijo el hombre del sombrero, luego solo cansa. Mateo no se volteó. No quiero esto. Nadie quiere, respondió el hombre, pero el vagón necesita ojos afuera. Mateo cerró los puños. Yo ya pagué. El hombre suspiró. Pagaste por salir, corrigió, no por olvidar. Un tren entró al andén. No era el mismo, pero Mateo sintió el tirón en el pecho. El número apareció, reflejado en el vidrio. 2. Todavía no, susurró Mateo. El hombre del sombrero dio un paso atrás. Cuando marque 3, dijo, te tocará decidir si subes, o si dejas que el vagón elija solo. El tren abrió las puertas. Mateo vio a 2 personas subir. Esperaban. El número no cambiaba. Mateo entendió entonces la verdad completa. El vagón de la muerte no recorría túneles. Recorría personas. Y ahora, él era parte del mecanismo. Mateo dio un paso atrás. El número parpadeó. 2-3. El vagón se iluminó. Desde dentro, una voz metálica, suave, familiar, anunció. Cupo completo. Mateo cerró los ojos y decidió no mirar atrás. Pero el andén sí lo hizo.